La idea original mía era programar todas películas que estén en dominio público, que son muchísimas. Hay muchas empresas que, por ejemplo, se juntaron para hacer una película, después quebraron y el material pasó a dominio público. También el tema varía según la legislación de cada país. En Estados Unidos normalmente tenés cada tantos años que renovar tu registro, porque si no la renovás, si no lo renovás, la obra cae en dominio público. Bueno, y eso pasó muchísimo con mucho material de la década del 50, porque ya las grandes empresas no, las grandes empresas siempre renovaron, las majors renuevan los derechos, creo que son hasta 95 años que Estados Unidos te permite proteger. Todo lo que tiene más de 95 años está todo en dominio público automáticamente, ¿no? Pero hay un montón de material sonoro que tiene menos de 95 que también está en dominio público porque cayó, dada la no renovación de un montón de empresas. Y esto pasa lo mismo en Italia, en Francia. Francia no tiene dominio público, pero tiene otra cosa muy interesante, que es que si vos tratás de contactarte con la persona que tiene los derechos y podés demostrarlo, y la persona no te contestó nunca, entonces vos podés usar la película igual. Tiene un nombre, eso no sé cuál es. En fin, cada país tiene su legislación, pero el concepto de dominio público está en muchos países. Entonces hay mucho material que uno puede usar. Yo un poco el tema lo conozco. Ahora, YouTube lo que hace es, supongo que para protegerse ellos mismos, porque en realidad los que estarían violando la ley son ellos, porque son ellos los que obtienen una ganancia, ¿no? Acá, por ejemplo, el Basofia es totalmente gratis, nosotros no queremos monetizar nada, no nos interesa ganar plata con esto, ni le estamos cobrando entrada a ninguno, ni fue nunca la idea. Pero los que sí ganan siempre son las plataformas porque ponen publicidad, porque les conviene la cantidad de tráfico que fluye. Entonces supongo que para protegerse ellos tienen un sistema que debo decir es asombroso, por el cual cuando vos subís una película, inmediatamente te identifican la condición del film, si tiene dueños, si no tiene dueños, o si tiene dueños en algunos lugares y en otros no. Y eso es algo que, digamos, yo la verdad que no lo tengo no lo manejaba tanto, pero los tipos en ese sentido te ayudan, porque cuando vos la subís la película, enseguida te dicen si la pueden pasar o no la pueden pasar. Ahora, a mí me desconcertó un poco porque había 3 o 4 películas que yo estaba convencido de que estaban en dominio público y que se podían pasar, y me encuentro con que no. Y la única explicación que se me ocurre es que una empresa, por lo general empresas grandes, además, que pueden pagar abogados y ocuparse de estas cosas, ¿no? Que ha pagado la digitalización de una película, al hacerlo se quiere arrogar los derechos sobre la obra. Y eso a mí me parece que es discutible porque igual no tiene sentido discutir con YouTube, porque no se puede, pero creo que desde cualquier punto de vista es discutible porque, digamos, la copia de una película no es la obra. O sea, la copia, la digitalización nueva, una copia de buena calidad, lo que permite es la difusión. Entonces, supongo que vos podés cobrar por esa copia, que si la televisión la quiere pasar, o mismo si YouTube la quiere pasar, o sea, la agarrás y decís, no, esta copia no la puedes usar esta otra. Los tipos te bloquean la obra, como si fuesen dueños de la obra. Y la obra hace rato que no tiene dueños. Entonces eso a mí me deja un poco perplejo, porque no tuve que acomodar, fueron creo que 4 cambios en total. Hay algunas empresas que lo hacen de manera razonable, suponete La Redada está en dominio público, pero la editaron unos franceses que consiguieron una copia bárbara, pero bueno, la tienen bloqueada para Francia, no para el mundo. Entonces yo la puedo pasar. El problema son los que te quieren obstaculizar la película para todo el planeta. Pero en principio mi idea no era tener que lidiar con empresas, sino trabajar con material de dominio público. El problema es que con este sistema cuesta un poco identificar qué cosa está en dominio público, porque hay gente que evidentemente, por eso te digo que YouTube se pone más papista que el Papa, porque calculo que quieren evitarse problemas ellos mismos, lo cual está bien, porque de alguna manera te protege. Esto produce algunos extremos que son medio cómicos. Por ejemplo, me objetaron, no como para no pasarla, pero lo ponen como una objeción. Te impide, por ejemplo, si yo quisiera cobrar entrada, no puedo. Una película que se llama Pajarito Gómez. Hay un momento donde alguien canturrea por una cabeza de Gardel. Eso es Gardel y de Pera, año 35. Gardel se mató en el año 35 y digamos, le dejó un testamento, yo qué sé, pasaron
todos los años que pasaron, Gardel está recontra en dominio público, toda la obra de Gardel es dominio público. Y sin embargo hay una empresa, aparece ahí, que me hace una objeción por ese fragmento en donde un actor canturrea unos versos de Por una cabeza. ¿Por qué estamos locos? Y eso también me lleva, digo, yo he visto empresas, vivos son, que en realidad se arrogan gratuitamente la propiedad alegremente la propiedad de películas que están en dominio público y dicen no, que son de ellos, para vendérsela, por ejemplo, a la televisión. Yo otra cosa que yo trabajo en Canal 7, o trabajaba, no sé, todavía este año no empecé, pero tengo un programa del año 2006. Y bueno, nos llegan listas de distribuidores todo el tiempo. La mayor parte de esas listas son correctas, pero a veces aparecen listas de películas que son de dominio público. ¿Y qué pasa? Ese distribuidor dice que son de él y le quiere cobrar al canal. Entonces, si alguien en el canal está buscando películas y justo le compra películas a ese distribuidor, está haciéndole perder al Estado un montón de guita que no tendría el Estado, no tendría ni que pagar. Pero YouTube te dice, claro, no, por el fragmento te impide cobrar entrada, por ejemplo. Te dice, usted no la puede monetizar. Como nosotros no queremos, no hay problema. Pero me da gracia que alguien se arrogue los derechos de Gardel a todos estos años de su muerte. O sea, Gardel había entrado en dominio público cuando la ley decía que a los 50 años entraban, de la muerte del autor, la obra entraba en dominio público. Después eso lo extendieron, pero aún con la extensión, Gardel está en dominio público. Y después ahí hay otra discusión, que, digamos, la ley se extiende, pero si una obra ya cayó en dominio público, por más que la ley extienda, no extiende sobre el pasado, la ley rige para el futuro, ¿no? No es retroactiva. Entonces no hay discusión con Gardel, y la verdad es que te diría que hasta cierto punto me preocupa que alguien se arrogue la propiedad de cosas que ostensiblemente son de dominio público. Ahí hay una batalla cultural muy amplia, es una figura que en muchos países existe y que a mí me parece totalmente legítima en relación con el arte, ¿no? Es decir, ¿por qué no va a existir el dominio público? ¿Por qué alguien tiene que cobrar para siempre por una obra que va a durar mucho más que la persona que la puede capitalizar? Nos hace retroceder muchos años e incluso nos hace retroceder ideológicamente, porque la ley 11.723, que es la primera ley de propiedad intelectual importante que hubo acá en Argentina, la impulsó uno de los tipos más fachos que tuvo la Argentina, que fue Sánchez Orondo, que fue ministro de Interior de Justo, y que fue el tipo que, como ministro de Interior, en reemplazo de Justo, porque estaba enfermo, porque yo, fue el que literalmente fusiló a Severino Di Giovanni, anarquista, ¿no? Ahora, ese tipo, en la ley 11.723, reconoce el dominio público. O sea, y ponía, por ejemplo, para las películas 30 años de dominio público, lo cual estuvo vigente hasta, creo que en los 90, la Disney hizo un lobby tremendo y una presión bárbara y el Congreso extendió los plazos, ¿no? Y es distinto según si son obras literarias o musicales o qué sé yo. Es perfectamente lógico que haya un periodo de protección, pero no es lógico que las películas sean para siempre de alguien, porque siempre van a terminar en manos de 3 o 4 empresas. Me parece mucho más democrática la figura del dominio público que permite que cualquiera disfrute de una obra de arte. Y si alguien invierte un dinero para que se vea mejor y qué sé yo, también es genuino que ese tipo cobre entrada o cobre algo, pero no que se arrogue la propiedad de la obra, porque la obra no es de él, la obra ya es de todos, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver con el propio mercado y que en última instancia quien juzgue sobre ellas tiene que tener en cuenta que los intereses de las empresas siempre son efímeros, digamos, y muy sectorizados. Entonces, me parece que el interés común siempre tendría que ser prioridad. Yo no digo que una empresa no pueda cobrar, lo que me parece absurdo es que una empresa, por ejemplo, tenga el derecho, si quiere, de destruir la obra. Las películas no se han perdido por culpa de los coleccionistas o de los piratas, al contrario, se han salvado porque muchos piratas han hecho copias. Feratu, por ejemplo, en su momento se ordenó destruir el negativo, la película de Murnau se ordenó destruir el negativo porque Murnau y sus productores le chorearon el libro de Bram Stoker, que se había muerto pero vivía la viuda. Entonces le hicieron juicio, se lo ganaron y ordenaron la destrucción del negativo, y el negativo se destruyó. Ahora, ¿por qué podemos ver hoy Nosferatu? Porque un pirata hizo una copia sin autorización. Y gracias a ese pirata, una de las obras fundamentales de la historia del cine sigue existiendo. Porque a partir de ahí se pudo reconstruir, una larguísima historia de restauración de la película, como 30 años buscando pedacitos por todos lados, y al final la película está completa. Pero no fue la empresa
la que la salvó. Al contrario, la empresa hizo todo para perderla. Y lo mismo ha pasado con muchísimas empresas grandes en el pase del mudo al sonoro. Cuando vino el sonoro dijeron, películas mudas, ¿para qué vamos a gastar plata en conservarlas si ya no hay mercado? Las tiraron. ¿Cómo se salvaron? Y por coleccionistas particulares, algunas primitivas cinematecas y que dijeron, no, esto es importante, hay que guardarlo, y que ilegalmente se quedaron con copias de las películas. Entonces, si esto es una realidad desde hace tantos años, me parece que este es el momento de poner negro sobre blanco y decir, a ver, están estas obligaciones, por supuesto, pero también algún derecho hay sobre las obras artísticas que nadie reclama. Para evitar justamente que vengan unos tiburones a decir, no, son todas nuestras, ¿cómo son todas de ustedes? No, no es así.